Mi nombre es Javier Garzón, soy contador público, especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Trabajo como docente, soy profesor de 2 universidades, una en pregrado y otra en posgrado. Adicionalmente soy conferencista a nivel nacional con las cámaras de comercio, dictando seminarios de reforma y actualización tributaria. Vamos a ver un tema complejo, interesante, que nos compete a todos porque es renta de personas naturales. Y como es renta de personas naturales, pues tenemos impacto en nuestra declaración de renta. De entrada, de una vez les voy contando que toca hacer planeación tributaria. No es que yo no sé impuestos, hay que hacer una especie de planeación tributaria. De eso incide muchísimo en la retención en la fuente que nos van a aplicar e incide muchísimo en la declaración de renta que vamos a presentar. La reforma tributaria, todos escuchamos en noticias, el ministro hablando en televisión, haciendo publicidad en el Congreso, de la reforma tributaria. Hablaban de una reforma tributaria estructural. ¿Qué es estructural para mí? Estructural es coja el estatuto tributario, bótelo a la basura y saque uno nuevo. Eso es estructural. Pero pues la ley 1819 es una tolda de retazos. Dijo el ministro Cárdenas: simplificamos los impuestos, vamos a quitar los IMAN, los por cuenta propia y toda esa cantidad de impuestos que hay, los vamos a simplificar. Y eso lo colocaron en la reforma, en la ley 1607 de diciembre del 2012. ¿Quién era el ministro? Entonces, ¿quién lo colocó completo? Ellos. Entonces vamos a mirar que en cuestión de personas naturales tenemos unos impactos grandísimos. Uno de los objetivos que todos escuchamos por noticias era disminuir la base para que más contribuyentes ingresaran a declarar renta. Yo desafortunadamente les voy a hablar solamente en VTs. Yo no sé los valores en pesos. ¿Por qué no los conozco en pesos? Porque si yo los aprendiera en pesos, al año siguiente cambia la VT y quedaría fuera del mercado. ¿Qué es la VT? Es la unidad de valor tributario. Todo lo de la DIAN lo fijan VTs. 10 VTs, 15 VTs, 100 VTs, todo lo de la DIAN es un VTs. Y la VT cada año varía de acuerdo al incremento del IPC. Cada año sale resolución del IPC. Uno de los objetivos era disminuir el número de contribuyentes. Los ingresos están declarando personas naturales que tienen ingresos superiores a 1.400 VTs. 1.400 VTs debe ser aproximadamente 40 millones de pesos de ingresos en el año. Mensualmente deben ser 3.600.000, 3.800.000. ¿Cuál era el objetivo? Disminuirlo a 1.500.000. A 1.500.000 pesos disminuir la base. Como no lo pudo lograr, quedó en los mismos 1.400 VT, los mismos 40 millones de pesos. Cambiaron una situación de impuestos, cambiaron una situación de determinación de la depuración de la renta, cambiaron una depuración del sistema de retención en la fuente, porque como no se logró aumentar los contribuyentes, pues bajaron los topes. Ese fue uno de los cambios que hay en la reforma tributaria, que no lo hemos visto. Y es muy probable que no lo vayamos a ver en declaración de renta en este año. La reforma tributaria fue emitida por el Congreso el 28-29 de diciembre del 2016. Esa reforma aplica el 1 de enero del 2017, el año gravable 2017. Como es el año gravable 2017, es la declaración de renta que presentaremos como personas naturales agosto, septiembre, octubre del 2018. La declaración de renta del año gravable 2016 que presentamos ahora en agosto, septiembre, octubre del 2017, presentaremos con la norma vieja. ¿Quedó claro? Es decir, que vamos a presentar el último año impuestos con IMAN,
con y más por cuenta propia, con todo ese sistema. ¿Listo? Porque eso es norma vieja. ¿Por qué sale así? Porque la norma no puede ser retroactiva, empieza de ahí en adelante. No olviden que el impuesto de renta es un impuesto de carácter nacional. No tiene contraprestación alguna, no le dan nada por pagar el impuesto, no tiene destinación, es pecuniario, hay que pagar, es de periodo, va del 1 de enero al 31 de diciembre, por eso los contadores hablamos del impuesto de renta del año gravable, porque es de periodo. ¿Listo? Es de periodo, no tiene contraprestación, directo, pecuniario, que consiste en pagar un porcentaje por las utilidades obtenidas en ese periodo. Ese es el impuesto de renta. Y adicionalmente tiene una parte llamada el impuesto complementario de las ganancias ocasionales, que es otro impuesto totalmente separado del impuesto de renta, que lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque uno a veces tiene confusiones en el tema de las ganancias ocasionales. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que hay que tener presente. El que vamos a ver nosotros, el de la reforma tributaria, es del año gravable 2017, que declararemos agosto, septiembre, octubre del 2018. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, bienvenidos. Vamos a hablar de impuesto de renta de personas naturales. Primero, cambiaron los sistemas. Antes tenían unas clasificaciones de personas naturales. Las personas naturales se clasificaban en dos: los empleados tributariamente, los empleados y los por cuenta propia. Dentro de los empleados estaban dos: los asalariados, quien era que tenía un contrato laboral, legal o reglamentario, asalariado, y los independientes, que prestaban servicios personales. Los servicios personales son tres: honorarios, servicios y comisiones. Esos son los servicios personales. Hay que tener presente, porque nosotros podemos ser asalariados, es decir, tener un contrato laboral, legal, reglamentario, y adicionalmente podemos prestar una clase de servicio o podemos ejercer nuestra profesión y estaríamos cobrando honorarios. Por eso hablan de las profesiones liberales, que milita con el partido. Oye, nada que ver con política. Afortunadamente, las profesiones liberales son tres: honorarios, servicios y comisiones. Entonces, para las personas naturales empleados, los asalariados y los independientes que ejercían una profesión liberal, que no requerían maquinaria, equipo especializado e insumos para desarrollar esa actividad. Y adicionalmente le decía que debía cumplir con el famoso 80-20. Se acabó el 80-20. ¿Qué era el famoso 80-20? Que mínimo los ingresos del año anterior, el 80% venían de esa actividad. Ejemplo: un asalariado, 100 millones de pesos, 100 millones por salario. Honorarios o un servicios, comisiones, 100 millones de pesos por honorarios, servicios y comisiones. ¿Cumplía con el 80-20? Sí, cumplía con el 80-20. El 80-20 era un poquito complicado. Es más, en la reforma, en todo lado dice 80%. El único que dice 80-20 soy yo. El resto, todo el mundo dice 80. Ahora, había que clasificarlo y preguntar a las personas: 80-20. Oiga, señor, 80-20. Oiga, señora, 80-20. Le decía: ¿de qué me está hablando? Le preguntó a una señora: 80-20, 90-60-90. Le decía: no. ¿Por qué? Porque no entendían que era el 80-20. El 80% venía de su relación. ¿Cómo se le dañaba el 80-20? 50 millones de pesos por salario, o 50 millones de pesos por honorarios, y 50 millones porque tenía un local, una bodega, un taxi, recibía arrendamiento, recibía otro tipo de ingresos. Ahí se le dañaba el famoso 80-20. Eso era lo que había que mirar del 80-20. Entonces ellos eran tributariamente empleados: los asalariados, los independientes sin equipo. El otro grupo
eran los famosos por cuenta propia, que desarrollaban 16 actividades que estaban en un artículo, el artículo 340 del Estatuto Tributario. Eso era lo que había que hacer. Y era bastante complicado porque tenía que empezar uno a colocar su balanza. Bueno, ¿cuánto fue el total de mis ingresos? Y el total de mis ingresos, ¿cuánto provenían de mi actividad? Y si cumplía o no cumplía con el famoso 80-20. Dependiendo del 80-20, tenía 4 formularios para declarar. 4. Un 110, un 210, un 230 y un 240. Y se sacaba uno 3 ojos diciendo, oye, ¿qué formulario me toca? Y sin embargo dijo el director de la DIAN, no, eso es fácil. Eso usted ingresa a la página, baja el prevalidador, ahí le sale la ayuda a renta, ingresa los datos, cierra los ojos, le da enter y ahí le sale todo la liquidación del formulario. Eso lo dijo el director de la DIAN. Bueno, pero, pues... Entonces se acabó ese sistema. Ahora vamos a tener, a partir del 1 de enero del 2017, un sistema llamado sistema cedular. Y son 5 sistemas cedulares. 5. ¿Me pareció fácil? Yo lo veo un poco más fácil. Formularios, no sabemos. ¿Cuándo salen los formularios? No salen este año. ¿Por qué? Porque este año vamos a declarar el impuesto del año pasado. Como vamos a declarar el impuesto del año pasado, declararemos por 110, 210, 230, 240, dependiendo si cumplimos o no con el 80-20, si somos asalariados, independientes, con equipo, sin equipo, si estamos por cuenta propia, esas cosas. O sea, es un poquito complejo, sí, es un poquito complejo el tema, pero pues así lo diseñamos. Entonces, los sistemas cedulares. Los sistemas cedulares son 5 sistemas cedulares. El primer sistema cedular se llama las rentas de trabajo, las rentas laborales, las rentas de trabajo. El segundo sistema se llama los pensionados, las rentas de capital, las rentas no laborales y dividendos y participaciones. Vamos a hablar de cada uno de ellos, lógicamente, pues para poder entender de qué se trata la reforma tributaria. Dice que elimina los sistemas alternativos, es cierto, eliminan los IMAN y los IMAS. No olviden que el sistema IMAS, es decir, los formularios 230 y 240, los sistemas IMAS tenían una gran ventaja que no comparaban con el sistema ordinario. ¿Cuál es el sistema ordinario? El sistema tradicional, ingresos, costos, deducciones. Ese es el sistema tradicional. Por favor, cuando no entiendan, me van preguntando. ¿Por qué? Pues porque yo sé que hay personas que no son contadores, entonces cuando le empieza uno a hablar en el tema de mi sistema ordinario, ¿y eso qué es? ¿Listo? El sistema ordinario es el sistema tradicional, el de toda la vida. Lo llaman el borrador de natas. Ahora les explico por qué se llama el borrador, por qué lo llaman el borrador de natas. El otro sistema, pues, se eliminaron los alternativos, son el IMAN, el impuesto mínimo alternativo nacional, y los IMAS, impuesto mínimo alternativo simple, y dejaron solamente el sistema ordinario. El sistema ¿qué busca la DIAN? ¿Recuerdan ustedes, con el debido respeto, los más adultos, cuando declaraban su impuesto de vehículos? Que le tocaba a uno ir a un tramitador para poder liquidar el impuesto, que eran como 2 tablas, que una era el cilindraje y la otra era el modelo y el color y el número de puertas y por dónde se subía y por dónde se bajaba, y no, es una cantidad de variables allá que uno no entendía, y le tocaba ir a un tramitador. Y en todas las secretarías de tránsito había tramitadores que le cobraban por liquidar el impuesto. ¿Cómo llega el impuesto de vehículos ahora? Llega liquidado. Llega liquidado y usted ¿qué hace? Va a coger y paga. Eso es. El sistema de rentas, el objetivo de la DIAN es que le llegue el impuesto liquidado. Por eso arrancará en el 2019 lo de bancarización. ¿Bancarización qué es? Las empresas deberán pagar por 4 sistemas: consignaciones, transferencias, cheques
y débito y crédito. Tarjetas débito y crédito. ¿Qué les van a prohibir? No que les van a prohibir, que queda limitado los pagos en efectivo. Si una empresa paga en efectivo, va a perder de la renta un porcentaje. Lo llaman bancarización. ¿Cuál es el objetivo de esa norma? Yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, de la DIAN, conocer la informalidad. Todos sabemos que, por ejemplo, en Abastos, todos los negocios se hacen en billete. En Abastos no vale la palabra, la letra, la transferencia, el cheque. Allá no vale nada diferente al dinero. Y cada negocio tiene su contador de billetes, ¿no? Una maquinita y lo sacan 200 millones y pasan por la maquinita y en 5 minutos y sale con su paquete. Oye, ¿y sale de Abastos con un paquete de 200? Sí, así sale. Así salen las personas. Entonces, el objetivo de la DIAN, conocer la informalidad. Hay muchos negocios que son de informal, que se pagan todavía en efectivo. Otro, la ganadería. Va, compra un semoviente, no le dan una factura, no le dan un recibo, no le dan absolutamente nada. La gente que comercializa leche, que le vende la leche en la cantina todavía cuando pasa el camión y les entrega de allá a las cantinas, les pagan y les pagan en efectivo. No me reportan absolutamente nada. Entonces, un objetivo, pienso yo, es el de la DIAN, conocer la informalidad. El otro, pensaría que debe ser por el sector financiero. No sabemos quién estuvo en el Congreso allá apoyando que aprobaran esa norma, ¿no? Un señor Luis Carlos Sarmiento, oiga, aprobar eso. Pregunta, lo del PCS, ¿eso es gratis? ¿Recuerdan que salió la norma de las personas naturales independientes para pagar la seguridad social por el PCE? Pregunta, ¿el PCS que le colocan a uno es gratis? Y el toque que le da y bueno, y todas esas cosas. Entonces no sabemos. Ese es el objetivo de esa norma de bancarización, conocer la informalidad. Y uno no sabe qué banquero estuvo allá sentado en primera fila, oiga, aprueben esa vaina. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, el 4 por mil. El 4 por mil, no me olviden que era temporal y lo dejaron definitivo. El 4 por mil se creó para la emergencia financiera. Nosotros ayudamos financieramente a las entidades bancarias cuando estaban en crisis. ¿Será que algún día nos retribuyen eso? Yo no espero del Grupo Val que me devuelva plata. Yo creo que ninguno esperamos eso. Pero sí esperamos que le bajen las tasas de interés. ¿No es cierto? Las cuotas de manejo, todo eso. Uno no espera que le retribuyan esa plata, pero al menos bajen las cuotas de interés. Y los bancos son felices y engordan sus arcas y sacan pecho. Este trimestre tuvimos 3 billones, 5 billones, 10 billones de utilidades, ¿no? Y son felices. De antes lo sacan en el Diario Nacional, en portafolio salvo. Bueno, entonces, eliminar todos los sistemas alternativos. Cada uno de nosotros tenemos en la DIAN un canasto. ¿Por qué lo llamo un canasto? ¿Recuerdan las abuelitas cuando iban a las plazas de mercado que llevaban un canasto y en ese canasto cabía de todo? Cada uno tenemos un canasto allá en la DIAN. ¿Cuál es su número de canasto? Su número de cédula. Y en ese canasto, allá ingresa de todo. Las secretarías de tránsito reportan al canasto. Las empresas reportan. Las notarías reportan. Las entidades financieras reportan. Las grandes superficies reportan. Todo el mundo reporta. ¿A qué? A su canasto. Objetivo de la DIAN: cruzar 80 millones de canastos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Y es eficiente? Sí. Se llama el Muisca, un software que lo adquirieron en el 2002 en España y lo han venido acondicionando, que funciona mejor que un reloj suizo. Uy, pero si yo soy contador y la semana pasada y antepasada estuve presentando declaración de renta, IVA, retención y el Muisca no sirvió, la página estaba colapsada y eso es cierto, lo están actualizando. Adicionalmente, que están eliminando la firma anterior, la firma amarrada
a un motor llamado Java o Java. Ese Java nosotros tenemos en el celular Java. ¿Qué es lo que pasa con ese motor? Pues que se congestiona demasiado. 2, el ingeniero de sistemas de la... ¿Hay funcionarios aquí en la DIAN? El ingeniero de sistemas de la DIAN durmió mal, durmió destapadito y al día siguiente actualiza el Java. ¿Nos avisó? No nos avisó. Como nosotros tenemos la versión vieja, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué el Muisca es tan eficiente? Los reportes de información exógena, lo que nosotros llamamos medios magnéticos, lo reportan los grandes contribuyentes, ya empezaron. Y las personas jurídicas y naturales inician el 2, el 3 de mayo. Y la última semana de julio, la primera de agosto, ya está en su reporte, en su página, el reporte de todo lo que le enviaron. Ya está su canasto. Invitación. Hay que ingresar al portal y revisar ese canasto. Si usted tiene root, usted puede ingresar. ¿Por qué? Es que yo no tengo clave. Vaya sencillamente por la página de allá, nuevos usuarios, y que en el número de la fecha de expedición de la cédula, usted ya puede emitir nueva clave. Y allá se mira. Y la invitación, mírese, porque hay cosas en que no coinciden. El año pasado, publicidad política pagada, el año pasado Bancolombia se equivocó. ¿Recuerdan? Que salió en noticias, salió en todo lado, que empezó a reportar una cantidad de personas. Lo dijo Santiago Ortega el año pasado. Hay empresas que tienen muchas utilidades. Chino, vaya, búsquese unos root y hágase unas cuentas de cobro y reporte. Y saca root allá cuentas de cobro a personas naturales. ¿Y cómo se da uno cuenta? Oye, pues en el cruce de información les había reportado 40, 50 millones de pesos para empresas en Cali, Villavicencio, que uno nunca jamás por allá fue. Y lo dijo el señor Ortega, que había 2 situaciones que hacer, pasos a seguir con esa situación. 1, ir a la empresa y decirle, oye, usted no me ha pagado, usted me reportó 40 millones de pesos, usted no me ha pagado, vengo por los 40 millones de pesos, para eso usted no lo reportó en la DIAN. Y segunda alternativa, vaya en un proceso jurídico, que está reportando proveedores que no son. Y eso lo realizan, hay muchas empresas que realizan eso. Chino, vaya, búsquese unos RUT y hágase unas cuentas de cobro y ya reportamos para bajar gastos. Y lo dijo públicamente el director de la DIAN. Entonces, es una situación bastante delicada. La invitación, mire su canasto. Mire su canasto. Desventaja, no sale el patrimonio. Salen los ingresos, salen los movimientos en tarjetas de débito y crédito, salen las entidades financieras, quien enajenó un activo por parte ante una notaría le sale. La desventaja, no sale el patrimonio. No sale el patrimonio. Y miren, a 2 personas en el mundo se les dice la verdad. A 2 personas. Al cura, pastor, llámenlo como quieran. No olvide que aquí en Colombia hay libertad de credo, culto, raza, orientación sexual, indefinido y todas esas cosas. Si usted le dice mentiras al cura, pastor, el de arriba lo sabe. Y 2, si se le dice mentiras al contador, la DIAN lo sabe. Son a las únicas 2 personas en el mundo que se les dice la verdad. Hay cosas que uno no puede contar. Por ejemplo, una chica simpática, ¿cómo te llamas? Viviana llega a la casa y le dice al esposo, novio, mi amor, mira que mi compañero de la oficina me regaló unos dulces, unos chocolates. ¿Se da cuenta que eso no se puede contar? Hasta ahí te llegó la relación. Mi amor, mira que mi compañero de la oficina me regaló estas flores. ¿Y quién es? ¿Y por qué? ¿Qué tan cerca están? ¿Y cómo así que le regaló flores? ¿Sí se dan cuenta que eso uno no puede contar? Hay cosas que no se pueden contar. Entonces, al contador, cuando
las personas que no somos contadores, cuando le contratemos a una persona para que nos elabore la declaración de renta, pues hay que decirle la verdad. Hay que decirle la verdad. ¿Por qué? Porque si usted le oculta cosas, la DIAN no sabe. Todo se entera la DIAN. Así tenga lo único que no sabe la DIAN es la plata que tiene usted debajo del colchón. Si la sacó del banco y la metió debajo del colchón, la DIAN ya lo sabe. El reporte de las entidades financieras el año anterior, es decir, la información exógena, los medios magnéticos de las entidades financieras el año anterior era de 10 millones de pesos. Ahora es de 1 millón de pesos. Imagínense, 1 millón de pesos. Todo el mundo. El de personas jurídicas, el reporte de la DIAN de personas jurídicas asalariadas el año pasado era 10 millones de pesos. Ahora son 100.000 pesos. Conclusión, todo el mundo está reportado. ¿Listo? Entonces, hay que mirar por favor esa situación. Entonces, vamos a manejar unos sistemas cedulares. Los 5 sistemas cedulares. Mayor progresividad, vamos a mirar pues si hay una mayor progresividad, racionalización y las ganancias ocasionales, que las ganancias ocasionales se quedaron tal cual como estaban. Las ganancias ocasionales no cambiaron. Ahora miramos cuáles son las famosas ganancias ocasionales. ¿Quiénes no declaran renta? ¿Quiénes no declaran renta? Vamos a mirar primero la del año pasado. ¿Por qué me interesa mirar la del año pasado? Pues porque es la declaración de renta que vamos a presentar ahora en agosto, septiembre y octubre. Y como para comparar, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Entonces, un segundito por acá. Esta es la tabla del año pasado. Ventaja, es decir, la que le aplica en estos momentos. Declarar no es sinónimo de pagar. Segundo, que usted haya declarado el año anterior no significa que toda la vida va a declarar, al no ser que haya sido por patrimonio. Pero cada año tiene que ir a mirar los topes. Si incumple en un solo tope, bienvenido, quedó declarado. Para ser no declarante debe cumplir los 6 topes para ser no declarante. Esta es la tabla del año pasado con la que declararemos ahorita en agosto, septiembre, octubre. Nosotros los contadores siempre los clasificábamos en 3 grupos para ser declarante o no. Los 3 grupos eran los asalariados, los independientes, los de profesiones liberales y los de menores ingresos, que eran los comerciantes. Como los topes los igualaron, todos quedaron lo mismo, pues ya no hay que separarlos, porque todos están en lo mismo. ¿Listo? Ok. Antes estaban diferenciados, habían unos topes diferentes. El primero es patrimonio bruto. Patrimonio bruto, 4.500 VTs. Recuerda que yo les dije que no iba a hablar en VTs, pero ahí está el pesos. Pesos son 133 millones de pesos. Patrimonio bruto. Ahorita vamos a explicar qué es patrimonio, ingresos. Ingresos, 1.400 VTs. Compras y consumos, 2.800 VTs. Compras con tarjeta de débito y crédito, 2.800 VTs. Y consignaciones bancarias, 4.500 VTs. Más no ser responsable de IVA. Si somos asalariados, somos responsables de IVA. Si somos asalariados, somos responsables de IVA. Perdón. Si somos asalariados, no somos responsables de IVA. Para ser responsable de IVA, debe realizar una actividad grabada con IVA. Y fuera de eso,
debe cumplir los requisitos del artículo 499, que son 6 artículos para pertenecer al régimen simplificado, que también los tenemos acá. ¿Los modificaron? También los modificaron. Estos artículos, estos 6 artículos es para el año gravable 2016. Para el 2017 los modificaron. Vamos a mirar. El primero son los ingresos. Que sus ingresos siempre y cuando realice una actividad gravada con IVA. Si realiza una actividad gravada con IVA y cumple la totalidad, los 6 requisitos, pertenecerá al régimen simplificado, al pobre, chiquito y vive lejos. Ese es el régimen simplificado. Si realiza una actividad gravada. El primero son que sus ingresos en el año anterior sean inferiores a 4.000 VTs. Y lo disminuyeron, claro, quedó en 3.500. Para el año 2017 quedó en 3.500. Que realice actividad gravada. El total de sus ingresos sea 4.000 VTs. Que tenga solo un establecimiento de negocio, oficina. Uno solo. Que solo tenga un establecimiento. Que tenga 2, ya 2 locales, es responsable de IVA. Tercero, que no explote una franquicia, una regalía, un intangible, un McDonald's. Cuarto, que no importe o exporte, no sea usuario aduanero. Quien realice importación, exportación, persona natural, ya es del régimen común. Quinto, que no realice un contrato en el año pasado o en este año superior a 3.300 VTs, quedó en 3.500. Y el último, consignaciones bancarias superiores a 4.500 VTs. ¿Cuáles cambiaron? Ingresos, 3.500. Contratos, 3.500. Consignaciones bancarias, 3.500. Esos son los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Quien pertenece al régimen común, persona natural, es declarante de renta. Téngalo presente. ¿Por qué? Porque hay que mirarlos individualmente. Consignaciones bancarias, es un rubro que ahora lo vamos a ver, que tiene una cantidad de incidencias. Contratos, que firme un contrato en el año anterior o en este año. Ejemplo, estuve en un seminario en la Cámara de Comercio y me comentó una señora de un pueblito, un contador que asesoró a una señora de un pueblito bastante lejos, y ella tenía un localcito al lado de su casa y el local lo tenía desocupado. Llegó una entidad financiera, un banco, y le dijo: señora, arriéndeme ese local. Le arrendó el local por 5 años y en ese local colocaron un cajero automático. Como fue un cajero automático, pues hicieron un búnker, no le dejaron ladrillos más delgaditos, hicieron un búnker allá. El contrato quedó por 5 años. El contrato era por 90-95 millones de pesos. Cuando la señora llegó a pasar su primera cuenta de cobro, el banco le dijo: oiga señora, ¿usted es del régimen común? No, pero ¿cómo? Adicionalmente era una entidad financiera del sector público y el valor del contrato era por 90 millones de pesos, 95, algo así era el valor del contrato. Cuando le dijeron que le iban a pagar 1.500.000 mensual, como era un contrato con un sector público, pues el 1.500.000, si era persona natural del régimen simplificado, pues era 1.500.000. Si era una persona natural del régimen común o una persona jurídica del régimen común, pues era 1.500.000, incluido el IVA. Conclusión, 1.200.000 más IVA. El contrato la volvió régimen común. ¿Cuándo iba ella a cobrar sus arriendos? Durante 60 meses. 1.500.000, no pasaba más de 30 a 20 millones de pesos en el año de ingresos. Pero el contrato la volvió régimen común. Y cuando una persona se vuelve régimen común, tiene que permanecer 3 años. Durante 3 años debe demostrar que cumplió todos los requisitos para devolverse al simplificado. ¿Listo? Siempre y cuando realice una actividad gravada con IVA. Un transportador, ¿cómo es su nombre? Disculpen. Don Fernando tiene 3 tractomulas. Él no las conduce, tiene 3 conductores y transporta mercancía a nivel nacional. Recibió en ingresos 1.000 millones de pesos. Uy, el
transporte es el más golpeado. De los 1.000 millones, le aseguro que no le quedó ni 50 millones de pesos en el año. Recibió 1.000 millones de pesos. ¿Será del régimen común? No. No. El transporte es una actividad excluida de IVA. Y solamente es para las personas que realicen actividad gravada. Cumplió con los ingresos, pero su actividad es excluida. ¿Se ve que no es del régimen común? Bueno, ok. Entonces, claro, los topes, por favor, con estos topes vamos a declarar renta. Quien incumpla en uno solo es declarante de renta. Patrimonio bruto y consignaciones bancarias, 4.500. Ingresos, 1.400. Compras y consumos, compras con tarjeta de débito y crédito, 2.800 VTs. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el cambio. El cambio. Que no sea responsable de IVA, quedó la misma situación. Ingresos, 1.400, estaba en 1.400, quedó igual. No lo lograron cambiar. Recuerda que 1.400 son, no sé, 38, 40 millones de pesos. El objetivo del gobierno era disminuirlo a 3 millones, de 3.600.000, 3.800.000, a 1.500.000, no lo lograron. Siguió los mismos 1.400 VTs. Patrimonio bruto inferior a 4.500 VTs, quedó exactamente igual. Siguiente, consumos en tarjetas débito y crédito, estaba en 2.800, los disminuyeron a 1.400. Compras y consumos, 2.800, disminuyeron a 1.400. Y consignaciones bancarias, 4.500 a 1.400 VTs. Conclusión, todo 1.400, patrimonio bruto 4.500. Vamos a hablar de cada uno. ¿Sí se dan cuenta los cambios? Con esos cambios aumentaron los contribuyentes considerablemente. Vamos a hablar de cada uno. Van a aumentar los contribuyentes. Con esos cambios van a aumentar. Ingresos brutos. Cuando habla de ingresos brutos, está hablando de dos ingresos: los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios, los del giro normal ordinario. Si usted es asalariado, sus ingresos serán salario. Los extraordinarios, lo que no tiene nada que ver con el giro ordinario. Ejemplo, vendió un activo, vendió un apartamento, vendió un vehículo, recibió un arrendamiento. Esos son extraordinarios. 1.400 VT, 40. ¿Alguien tomó nota del anterior? 40 millones. 41 millones de pesos. Demasiado bajo, ¿no? 1.400 VTs. Ingresos. ¿Cómo se da cuenta la DIAN? Como asalariados en el certificado de ingresos y retenciones que realiza la compañía, ¿verdad? ¿Cómo se da cuenta la DIAN? Pues si usted presta honorarios, esa persona jurídica muy probablemente lo va a reportar. Las personas jurídicas reportan un formato llamado 1001. Es un formato de información exógena. Antes las empresas era de 500.000 pesos en adelante. Este año es de ¿cuánto? De 100.000. Entonces, pues, imagínese. Por favor, si a usted lo reportan un gasto, para usted es un ingreso. Si alguien reporta gasto, usted es un ingreso. ¿Sí lo ve? Entonces, téngala presente. Ingresos, cambió, quedó igual. Patrimonio bruto. ¿Qué es patrimonio bruto? Todos los bienes que posee el contribuyente a diciembre 31. Todos los bienes. El disponible. Las cuentas que tiene el saldo a diciembre 31 de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes. Si tiene ahorros en el fondo,
pues también lo incluye allá. Si tiene ahorros en una cooperativa, los incluye allá. Inversiones, todo lo que tenga en títulos, en CDT, en acciones. Inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo. Los inmuebles mínimo se declaran avalúo catastral. Mínimo se declaran avalúo catastral los inmuebles. Un inmueble puede tener hasta 5 valores. El valor de compra, el valor de adquisición, el valor histórico. El autoevalúo, el valor que yo le doy. El valor comercial. El avalúo catastral. El avalúo técnico, le dio un perito. Si es un inmueble por allá afiliado a Solonjas, creo que se llama. Si se dan cuenta. Y fuera de eso, si aplicó normas internacionales, puede tener allá otros 2 valores más. Conclusión, un inmueble puede tener más de 5, 6 valores. Por favor, realice planeación tributaria a sus inmuebles. Si usted piensa vender ese inmueble, hay que realizarle planeación. Y si no, tiene un problema llamado ganancia ocasional, así de grande. Se inventaron en Colombia algo, los leasing funcionan a nivel mundial. Todos los leasing son financieros, pero nosotros los colombianos somos únicos en el mundo, somos especiales. Aquí se creó una figura, leasing operativo. El leasing financiero es que usted tiene el activo y tiene el pasivo. Cada vez que va pagando, va disminuyendo ese pasivo. Eso se llama un leasing financiero. El leasing operacional es que usted tiene un gasto, y al final decide si realiza o no el uso de la opción de compra. Eso se llama leasing operativo. Ven a ver por acá un señor serio. ¿Cómo es su nombre? Discúlpeme. Don Germán. Don Germán tiene una bodega. La adquirió por un leasing. El leasing fue por 500 millones de pesos. 10% la opción de compra, 50.000 pesos. Él no declaró los 500.000 pesos como activo. Oye, pero pues no es propiedad, planta, equipo. Allá un intangible, un derecho por los 500.000 pesos. Él fue y dejó y contabilizó gasto porque es feliz con gasto. Y le fascina el gasto. Hizo uso de la opción de compra después de los 5 años y contabilizó su bodega en 50 millones de pesos. La opción de compra, el 10%. No, Germán, le compro la bodega, es que es tan bonita que está, la arreglado. No la vendo. Déjemela ahí, que hace 8 días hice uso de la opción de compra. La quiero guardar para mi pensión de vejez, allá para mi jubilación. El arriendo lo quiero para eso. Véndamela. Le doy 700 millones de pesos. No se la vendo. Le doy 1.000 millones de pesos. Venga para acá. ¿Cuánto tiene el activo? 50. ¿Cuánto lo vendió? No tiene un problema así de gordo llamado 950 millones de pesos. Si él hubiese contabilizado los 500 millones de pesos con el pasivo, allá, y tiene la opción de compra 550, más todas las mejoras, oye, tendría la bodega en 700 millones, 800 millones. La vende en 1.000 y cambia la cosa, ¿o no? Si se dan cuenta que hay que hacer planeación. No hay que ser especialista en impuestos para hacer una planeación. ¿Se dan cuenta? Los leasing habitacional, la misma situación. Si usted adquirió un leasing habitacional para quedarse con él, oiga, pues de pronto sí, no contabilice el derecho. Pero si usted adquirió un leasing para negocio como una bodega, un local o un inmueble que no va a ser para habitación, pues vaya, contabilice al menos el derecho. Después, la ganancia ocasional, así de grande. De un año a otro, ¿cómo le cambia uno ese activo? Oiga, usted que es mago, ayúdeme a subir ese activo que vale 50.000 millones de pesos al año siguiente. La DIAN le realiza algo llamado
Comparación patrimonial. Artículo 236 del Estatuto Tributario. Comparación patrimonial. ¿Alguien que nos ayude a leer? No hay nadie. ¿No? ¿Tú lo conoces? ¿Este librito? Bueno, ve, yo te busco y de estos artículos. 236, así, de este número. 236. 236. No, busca el 236. Perdóname, ya. El 236, acá este número. ¿Listo? Dices que se pagan mensualmente y que se quedan gastos. Dices que se debe contabilizar en pasivos, patrimonio. En el activo, si tú contabilizas 500 millones de pesos bodega, 500 millones de pasivo, cada mes está pagando el canon y va disminuyendo el pasivo. 498, 496, 400, 300, 200, ya, 100. Si uno no contabiliza el pasivo, ¿dónde le lleva el canon? Al gasto. Cuando hiciste uso de la opción de compra, ¿cuánto contabilizaste? Los 50 millones de pesos. Y ahí es donde tenemos los problemas. ¿Sí se dan cuenta que es planeación? Comparación patrimonial. Mire cómo le comparan su patrimonio. Léelo, por favor, es tan amable. Comparación patrimonial. Renta por comparación patrimonial. Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultara inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificadas. Comparación patrimonial. Compare los dos patrimonios, el de un año frente al otro. Mire la diferencia. ¿Cómo tiene que justificarla? Con rentas. Los ingresos son rentas. Esos son los ingresos, rentas. Nadie se puede engordar patrimonialmente si no tiene justificación. Mínimo se declara avalúo catastral. Si la Secretaría de Hacienda, Catastro, Agustín Codazzi, le incrementó el avalúo a su inmueble y usted lo está declarando avalúo catastral, pues usted también lo aumenta. ¿Tiene justificación? Sí, tiene el predial. Por favor, el impuesto predial es un impuesto anticipado. El que vamos a pagar ahora en abril o mayo es el impuesto predial del año gravable 2017. Usted va a declarar renta del año gravable 2016. Va y busca el predial del año 2016. Si el distrito cogió su inmueble y lo pasó 200 a 400 millones de pesos, usted va y declara 400 millones. Si usted creció patrimonialmente de un año a otro en 200 millones de pesos, mínimo tuvo que haber tenido ingresos por 200 millones de pesos, y si no, ¿de dónde sacó plata? ¿Sí se dan cuenta que es hasta sencillo? Compare los dos patrimonios y mire cuántos fueron sus ingresos. Y se apretó el cinturón y no gastó nada. Todo lo invirtió en activos. No tuvo un solo gasto. No consumió celular, no pagó arriendo, todo y lo capitalizó. Eso es comparación patrimonial. La DIAN sí le compara uno los patrimonios. Y si no tiene justificación, le realiza comparación patrimonial, esa declaración de renta enseguida, al día siguiente, se la pasan a la fiscalía. Y la fiscalía le hace un proceso llamado enriquecimiento ilícito. Y ahí que toca aprender a fumar, porque allá va a pagar. Ya cambia la situación. Ya no estamos hablando de una sanción pecuniaria, sino una sanción penal. ¿Por qué? Por comparación patrimonial. ¿Listo?
favor, hay que mirarse sus patrimonios de un año a otro. Compárenlo. Mira, el señor se murió hace 6 meses, un año más o menos. ¿Recuerdan que ese caso fue muy sonado? El ex marido de Marvel, ¿cómo se llamaba? Roy. ¿Por qué fue tan sonado el señor? Uno, porque era el esquema de seguridad de Pastrana en ese momento. 2, porque era policía y militar. Y 3, porque era el marido en ese momento de esta chica. Y salió en el periódico y salió en todo lado. El señor tenía un patrimonio algo así como 200 millones de pesos. Al año siguiente tuvo un patrimonio de 4.000 millones de pesos. Justifique. No lo puedo justificar. ¿Qué había comprado? Compró 2 jacuzzis con parqueadero, cada uno evaluados en 2.000 millones de pesos. ¿Han escuchado los jacuzzis con parqueadero? Los hoteles con M. Esos son los jacuzzis con parqueadero. Compró dos, cada uno evaluado en 2.000 millones de pesos. Y el señor fue a parar a la cárcel. Él pagó cárcel por enriquecimiento ilícito. No pudo justificar. Entonces, tenga presente. Realice planeación tributaria. O bien por la ganancia ocasional, o bien porque se puede engordar patrimonialmente y no tiene justificación. Dime. Siendo persona natural régimen común o simplificado, si uno cumple con los 4.500 VTs, que son 143.365.000, pero el inmueble está a nombre del esposo y la esposa de los dos, porque si ahora vemos salen el impuesto los dos, ¿no? ¿Se declaran los dos o se puede declarar uno? Bueno, muy buena pregunta. Que a ti no te pase lo que me pasó a mí cuando me casé. A mí me dijeron, es que lo tuyo es mío y lo mío es mío. Bueno, señora. Entonces, todos los bienes están 90-10. En la escritura dice uno que es 50-50. Eso no es cierto. Si usted dice 90-10 como me dijeron a mí, pues yo solo tengo el 10. Quede claro. Pero si uno no habla en la notaría, no dice porcentajes y están los dos 50-50. ¿Qué declara uno? Su 50%. Sin cumplir de todo. Sí. O sea, tú tienes que mirar todo tu patrimonio bruto. Tu patrimonio bruto. Sí, pero todos. cumplamos con 143. Cada uno. Tienes que mirarlo de manera individual. No lo puedes mirar grupal. Si vale el inmueble 400, tuyo son 200. Si vale 150, tuyo es 75. ¿Listo? Hay que mirarlo individual. Por eso son los famosos gananciales de la porción conyugal, que es un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son los famosos gananciales? Cuando se liquida la sociedad conyugal. El día, ojalá no ocurra, no suceda, pero si se llegase a liquidar mi sociedad conyugal, me dan mi 10. Bien, perdón, me dan mi 40, porque tengo 10. Me dan mi 40, entonces todo ese ingreso es un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional, porque lo está declarando mi esposita. Por eso se llaman los famosos gananciales de la porción conyugal. ¿Listo? Cuando se liquida la porción. Entonces, patrimonio bruto, 4.500 VTs. Señora. Sí. En el caso de que el señor le asigna una pensión mensual generosa, estamos hablando de 5 millones de pesos, eso se puede manejar como un ingreso, ¿cierto? Es un ingreso. Y sobre eso declara. ¿Listo? ¿En cuanto a qué, perdona? Tengo una pregunta en la parte del patrimonio. Yo en la primera declaración que realicé, hice el avalúo, o sea, el patrimonio lo hice con el avalúo comercial. Comercial, no catastral. Ya el segundo año, pues porque el primero porque no tenía el impuesto, entonces no lo hicimos así, sino con el comercial. Ya el segundo año lo hicimos con el catastral. ¿Disminuiste tu patrimonio? Pero hay algo ahí que... No. ¿Qué te mira la DIAN?
Incremento patrimonial. Si disminuiste el patrimonio, pues puedes entrar a mirar porque pues de pronto está dentro de los de riqueza, de más de 1.000 millones de pesos y cómo así que no va a pagar. Pero pues tendría que decirle a la DIAN, no, mira, el primero año lo realicé por avalúo comercial y el segundo por catastral. Por favor, cuando compre un inmueble, cómprelo a valor de lo que está pagando. Realice, me perdonan los no contadores, el asiento contable en su cabeza. Don Lucas Paciolo nos dijo que la contabilidad era de partida doble. Si usted paga un inmueble de 150 millones de pesos, sacó activo, caja, 150, a cambio debe recibir otro activo de 150 millones. Ay, hagámoslo por el valor un poquitico más arribita del valor de catastro, que ahí nos hacemos suavecito y no pagamos tanto impuesto. ¿Quién se está ahorrando? El vendedor. ¿Qué se está ahorrando? La retención en la fuente y el problema fiscal que lo está incluyendo usted. ¿Por qué? Usted no sabe qué va a hacer con ese inmueble y a quién se lo va a vender. Si usted lo vende a otra persona natural, es muy probable que le diga, oye, hagámoslo por escritura. Y él diga, sí, de acuerdo. Pero si usted le vende a una persona jurídica, le dice, yo doy 300, realizamos escritura por 300. Y si usted lo compró en 100, 120 en notaría y pagó 280, 300 millones y fue y lo vendió en 300 millones, por notaría usted lo reportó allá en 120 y lo vendió en 300. Oye, ¿no tiene un problema ocasional? Ahora, si usted es el vendedor, cambie y no vaya a decir que yo le dije. Si usted es el vendedor, no lo escuchó de mí, pues trate de realizarlo por valor de escritura. Porque si se ahorra. Claro, es que se ahorra. Es retención a fuente. Pero si usted compra, no permita, a menos que se vaya a quedar con él, mire, planeación, mire qué va a hacer con ese activo. Si usted está dando 300 y es probable que lo llegase a vender, pues escrituras por 300. ¿Se dan cuenta que tiene un problema de ganancia ocasional grande? Y eso son cosas que no miramos. Son cosas, ay no, mejor hagámoslo por escritura, que es que pagamos menos impuestos, pagamos menos gastos notariales y pagamos menos. Señora. Ahora miramos consignaciones bancarias. Exactamente, y se dice, no, hagámoslo por mínimo en notaría, lo realiza uno por valor, por valor comercial, por avalúo catastral, mínimo. Y uno dice, no, pues está en avalúo catastral, está en 25, en 30 millones de pesos, realicémoslo por 35. Y tú lo vendiste en 200. ¿Sí te das cuenta que tiene una diferencia de 170 millones de pesos? Eso es ganancia ocasional. Ese es el problema que tenemos en los activos fijos, sobre todo en los inmuebles. ¿Por qué? Porque aceptamos esas condiciones. Vuelvo y repito, si usted es el vendedor, oye, pues le conviene, no lo escuchó de mí, le conviene, pues por el avalúo catastral. Pero si usted lo va a comprar y lo piensa vender, pues mejor por el comercial, señor. De esa forma uno debería declarar impuestos a partir del valor comercial. Claro. Por eso volvemos al cuento. Planee qué va a realizar con sus activos. Si su casa habitación es su casa de habitación y usted no la vende, no la piensa vender, pues déjelo por avalúo catastral mínimo. Uno declara mínimo por avalúo catastral. ¿Cuánto es la ganancia ocasional? El valor del ingreso menos el costo. El costo es el valor declarado en el año anterior. Ese es el costo. ¿Recuerdan, don Germán? Ingreso 1.000 millones. Costo 50 millones de pesos, 950. El costo es el valor declarado en el año anterior. Aunque hay una tabla para personas naturales, que ahora, mañana la muestro, que lo puede aumentar. ¿Ya? Que depende de la fecha de adquisición, lo multiplican por el número de veces.
¿Ya? Pero si el inmueble usted lo lleva hace 20, 30 años como ella, es muy probable que lo pueda llevar a un costo bastante alto. Pero si usted no hizo planeación, lo adquirió el año pasado, lo declaró en 100 millones de pesos y lo vendió en 900, ¿se dan cuenta que tiene una ganancia ocasional así de gorda? Y esa es al 10. Esa es al 10. ¿Quién más me iba a preguntar por acá? Reportando en la declaración de renta al precio que lo compró, digamos hoy en día ese inmueble no puede ser mismo. Ya, bueno, les voy a mostrar de una vez la tabla. De una vez la tabla. Es un decreto que sale todos los años. Todos los años sale este decreto. Y la tablita dice el número de veces en el cual usted puede multiplicar su inmueble o sus acciones con el valor de compra. Si tú adquiriste un inmueble, por ejemplo, en 1987, la columna es la segunda, 1987, acá, y lo compraste en 1987 en 5 millones de pesos, el valor que lo puedes llevar como costo, a pesar que el año pasado lo declaraste por 5, por 7, por 8 millones de pesos, el valor que puedes llevar como costo para personas naturales declarantes de renta es multiplicar el número de veces el valor de la compra, los 5 millones por 234 veces. ¿Ya? Los 5 millones por 234, ese sería el costo. La diferencia, lo que te hayan dado por encima, se llama ganancia ocasional, y sobre esa ganancia ocasional pagas al 10. Pero mira la tabla, miremos la tabla. Eso para un inmueble de hace muchos años, como el de la señora. Pero mira un inmueble mucho más reciente. Una vez, 1.3, 1.8, 2 veces. Si yo lo compré en 40 millones, 2 veces, 80, y lo vendí en 300, ¿se dan cuenta que la tabla ayuda mucho? Y el impuesto predial, el impuesto predial estaba por 50. Por eso hay que realizar planeación tributaria con los inmuebles. Y el vehículo, no, esa vaina déjelo ya quieto, que eso en cambio de subir baja. Señor, cada año sale una nueva, porque pues como ingresan un año nuevo, pero esta es la 2201, creo que es 2202 del 30 de diciembre del 2016. Cada año sale y solamente funciona para personas naturales, solamente. El número de las acciones sucede lo mismo. ¿Usted cuánto tiene en su declaración de renta? El valor nominal, el valor intrínseco, el que pagó allá, el de las acciones. Ejemplo, cuando valían bastante.